שלום, אנחנו בשיעור בנושא אמונה למעלה מהדעת. נקרא קטעים נבחרים מן המקורות, אנחנו בקטע מספר Hola, 44. estamos en una lección del tema Fe por encima de la razón. Continuamos con extracto número 44. Pueden encontrar nuestro material en el icono de material de estudio en el sistema Arvut. Pueden enviar preguntas. Preguntas seleccionadas se realizarán durante la lección. Sí, nosotros estamos continuando nuestra relación con las vasijas rotas que están fuera de nosotros, en cada uno, en todos los amigos, en toda la gente del mundo, en todas las almas. Y nosotros queremos conectarnos con ellas, con esas vasijas. Y precisamente en ellas, en esas vasijas que han caído de cada uno de nosotros con el pecado del árbol del conocimiento, la ruptura de la vasija de Adama Rishon, nosotros queremos reunirlas a través de la conexión y del amor entre nosotros y sentir en ellas lo que nosotros deberíamos sentir en el alma completa, es decir, el Creador, y llegar hacia un estado en el que todos nosotros estamos en una única vasija, en un mismo deseo y una misma intención. Y la luz superior estará presente allí en nosotros y nos llenará. Y todo lo que necesitamos para esto es elevarnos por encima de nuestros egos que nos encierran a cada uno de nosotros en nuestras pequeñas vasijas y dirigirnos así a la vasija única, a la gran vasija, y allí descubrir a la luz superior, al Creador, a nuestra alma común. Y de esta manera llegar a esta gran fuerza llamada la fe, es decir, el sentimiento, la sensación de la vasija común. Entonces continuemos. Pregunten tanto como quieran, tanto como puedan preguntar. Nosotros debemos progresar, pero tenemos que entender que la vasija común que estamos reconstruyendo es el alma común. Esta es la Shejinah, la divinidad. Es el lugar en el que revelamos al Creador, que llena esa vasija. A medida que retornamos en este estado en el que estábamos antes de la ruptura, antes del pecado del árbol del conocimiento, y buena suerte para nosotros. Moshe, adelante. Extracto número 44. La sabiduría clama afuera, en las calles alza su voz. El que sea necio, que llegue hasta aquí. Al falto de corazón le dijo. Esto se refiere a que cuando uno adquiere adhesión con el Creador, la sagrada Shejinah le dice que el hecho de que primero haya tenido que ser un necio no se debía a que realmente lo fuese. La razón era que carecía de corazón. Por eso decimos, y todos creen que Él es un Dios de fe. Esto quiere decir que después, cuando obtenemos la verdadera adhesión, no debe considerarse necedad el hecho que se diga que es por encima de la razón. Es más, uno debe trabajar y creer que su trabajo es por encima de la razón, aunque vea en sus sentidos y sensaciones que su trabajo está dentro de la razón. Por el contrario, anteriormente había visto que la razón no le obliga al servicio, y por eso tenía que trabajar por encima de la razón, y decir que había verdadera razón en ello. Quiere decir que creía que la esclavitud es una verdadera realidad, y luego sucede lo contrario.
Su razón lo obliga a trabajar. En otras palabras, su adhesión le fuerza a trabajar. No obstante, cree que todo lo que ve dentro de la razón está por encima de la razón, mientras que antes todo aquello que está por encima de la razón se encuentra dentro de la razón. Así es como tenemos que avanzar en la situación, desde sentir al mundo dentro de nuestra vasija personal ahora, la que viene a nosotros de la ruptura. Es por esto que se llama la vasija rota. Esta parte en sí misma no está rota, pero el hecho de que nosotros nos sintamos solamente dentro de ella, esto es lo que se llama la ruptura. Cuando nosotros nos conectamos a los otros y empezamos a sentir la realidad a través de la decena y luego a través de la decena a toda la humanidad, más y más y más, cada vez de manera más amplia, con círculos más amplios, entonces nosotros nos elevamos por encima de nuestra vasija inicial y llegamos a un estado en el que alcanzamos la fuerza superior, la sensación, la percepción de la vasija superior. Lo más importante básicamente es el primer grado, porque en él nosotros aprendemos lo que es estar en la decena, ser 10 sefirot, ser un partzuf, incluso el partzuf más pequeño, en su estado más pequeño. Pero este ya es, de todas maneras, ya es una percepción que es distinta, que está por encima de nuestra vasija rota. Es por eso que esto es llamado por encima de la razón, por encima de nuestra razón egoísta. Y así es como avanzamos. Entonces debemos entender que no hay nada más aquí que cambiar nuestra percepción de la realidad. Y el hecho de que nosotros hablemos de por encima de la razón, dentro de la razón, debajo de la razón, todo esto se refiere únicamente al cambio de nuestra percepción de la realidad. Y cuanto más nosotros nos conectemos entre nosotros, de acuerdo a eso sentiremos lo que significa emerger, salir de la percepción de una vasija rota y llegar a la percepción de la vasija completa, común. Esto es lo que está intentando decirnos aquí. Ita 4. Buongiorno. Rab, tu hai aperto la lezione con questa spiegazione bellissima e quindi io ho pensato che in realtà Se abrió la lección con esta maravillosa, bella interpretación. Yo me sentí cercano al amigo en el clima mundial, 5.000 millas de mí, respecto de un amigo que yo veo día a día en mi escena, un amigo de mi vida corporal. Más allá de esto, todo lo que usted dice a través de los años ahora está tomando forma. Quizás hace años usted decía algo que entraba por un oído y salía por el otro. Entonces, ¿dónde estamos en la construcción de esta vasija? ¿Qué nos falta para alcanzar el primer grado de otorgamiento? Nosotros estamos en la frontera entre sentir todo dentro de nuestra propia vasija y sentir todo en la vasija que está compuesta de muchas partes que conectadas entre sí
Ellas no pueden eliminar la ruptura, ellas pueden solamente artificialmente pegarse entre sí, haciendo una única vasija. Es como si tú tuvieras esta vasija, esta base, nosotros vemos que están estos recipientes para el agua, para vino, para granos, incluso. Esas son vasijas que están hechas a partir de cerámica. Bueno, digamos que se rompió esa vasija. Entonces ahora nosotros tenemos que pegar nuevamente estas piezas entre sí. Esto es lo que se llama corregir las vasijas. ¿Y qué nos da esto? Con el fin de llegar a pegar esto, nosotros tenemos que sobreponernos, así como uno pega una vasija rota hecha de cerámica, tenemos que conectar los espacios, las distancias entre las partes que no están conectadas y allí, en esas distancias, allí conectar, pegar las partes rotas que el Creador rompió incluso antes de nuestro tiempo. Esa vasija nosotros debemos pegarla nosotros mismos. Esto es lo que se llama desde el amor a la gente, al amor al Creador, a la adhesión. Y entonces la adhesión ya nos trae una nueva vasija. En la que nosotros nos sentimos a uno mismo cuanto menos sea posible y sentimos mucho más la conexión entre nosotros. Nosotros cambiamos el énfasis ahí, porque se trata realmente de una nueva sensación, de una nueva vasija, de un nuevo esfuerzo y de un nuevo entendimiento, una nueva comprensión. Y en esa nueva vasija, cuando nosotros prestamos atención a la conexión entre nosotros y no a nuestras propias partes rotas, en esa nueva vasija nosotros sentiremos al Creador y es por eso que cuando nosotros lo alcanzamos a Él, nosotros lo alcanzamos 620 veces más. Es decir, respecto de lo que teníamos antes en el sistema de Adama Rishon, porque nosotros estamos agregando a la vasija corregida esa ruptura, ese espacio que fue conocido, que fue creado por la ruptura, y es así como avanzamos. En definitiva, nosotros revelamos la vasija rota a través de nuestros esfuerzos para verla correctamente y la conexión entre nosotros, entre todos nosotros, cuando nosotros estamos incorporados los unos en los otros, y cómo nosotros mantenemos esa conexión juntos. Entonces finalmente nosotros descubrimos allí la fuerza de la conexión, que se divide en muchas formas. La fuerza que nos sostiene, que nos mantiene unidos. Esto es lo primero. Que nos llena, nos da esa sensación mutua, que nos conecta tanto que empezamos a sentirnos a todos nosotros como uno. Y dentro de nosotros, en la medida en que nosotros nos sintamos como uno, entre nosotros, empezamos a sentir que el Creador está dentro de nosotros. Y de esta manera nosotros descubrimos la verdadera realidad. Y a partir de esto, nosotros comenzamos a aprender que de acuerdo a nuestra vasija, en la medida en que nosotros podamos reunificarla, cuánto de acuerdo a eso nosotros
nosotros podemos, de acuerdo a esto, revelar al Creador, porque la revelación del Creador depende de las relaciones entre nosotros, de los esfuerzos entre nosotros, de en qué medida nosotros nos esforzamos por revelarla, por hacer estos esfuerzos, etc. Esta es toda la sabiduría de la Kabbalah. Cómo revelar al Creador en una vasija que fue rota, la cual nosotros revelamos cada vez como rota por la izquierda y luego por la derecha cuando nosotros la reunificamos. Y luego aparece incluso más rota, es decir, con una mayor precisión. Nosotros descubrimos que está todavía rota y allí nosotros alcanzamos luego una vasija que está incluso más completa, después de que reunificamos eso más y más. Y así avanzamos en grados de precisión, en los que llegamos a identificar más de la vasija rota y poder así conectarla, hacerla más completa, hasta que nosotros reunifiquemos el estado completo de manera total. Y esto es lo que aprendemos. Y es por eso que todo nuestro trabajo consiste en elevarnos por encima de nuestra sensación egoísta, tanto como sea posible cada vez, de parte de cada uno, y incorporarnos juntos así. Y a través de nuestros esfuerzos, nosotros intentamos llegar a más y más y más conexión, acercamiento, y de este modo nosotros descubrimos cuán rotos estamos en cada paso, más desde el lado izquierdo y del lado derecho, en qué medida nosotros podemos conectarnos por encima de esto. Y la distancia entre la izquierda y la derecha nos da la sensación de la revelación del Creador. Kiev. С одной стороны раскрываем разбиение, с другой стороны соединяемся вместе десятки. Вот вы сказали, Querido Raf, por una parte revelamos la ruptura, por otra parte llegamos juntos en la escena. Usted dice que en la brecha, en la distancia entre ambas, se descubre el Creador es lo que nosotros revelamos, exactamente como está escrito, ven y ve. Nosotros venimos desde dentro de la oscuridad, desde la separación entre nosotros. Y en la sensación de separación entre nosotros, que es lo que nosotros llamamos oscuridad, nosotros luego descubrimos al Creador, que es la luz de la unidad, del apoyo, etc. Nosotros nos conectamos, nos elevamos por encima de la ruptura y nos conectamos, pero ¿cuál es la adhesión en esta conexión llamada Creador? La distancia entre lo que hay en la ruptura y lo que hay en la unidad, la distancia entre ellas, sus resultados, los resultados de esta distancia, nos revelan a nosotros la esencia del Creador, no su esencia, sino la distancia entre ellas, entre la oscuridad y la luz, porque el Creador es realmente el Creador tanto de la luz como de la oscuridad. Es por esto que es así como nosotros lo revelamos, en la medida, en qué medida Él existe en nuestra ruptura y en qué medida Él existe en nuestra conexión, cómo está planeado que Él esté en la transición entre una cosa y la otra, y cómo nosotros tenemos que dirigir, anhelar su revelación precisamente de esta manera, en la que yo quiero revelarlo a Él, como tanto la razón para la oscuridad como la razón para la luz. Y en la distancia entre ellas, en la comparación entre ellas, yo descubro el resultado de esto. Es como si tú tomaras piezas de una vasija rota. Moshe, ¿cómo se llaman estas piezas?
fragmentos, piezas, sí. Entonces tomas estos fragmentos de la vasija rota. Ven, yo tengo estos. Y yo intento atarlos juntos, conectarlos juntos. Entonces, en la conexión entre ellos que yo descubro la esencia del Creador. Es decir, ni una cosa ni la otra, ni siquiera la conexión entre ellas, sino el pensamiento inicial. ¿Por qué se rompieron? ¿Qué hay en la ruptura? Que en el momento en que yo trabajo en la conexión, yo descubro en ella la fuerza que lo hizo, que lo planeó, que realizó todo esto, que incluso diseñó esto por adelantado. Yo me elevo a mí mismo a un nivel más elevado de lo que yo comprendía antes. Yo me elevo a mí mismo cada vez en la cualidad de mi alcance. ¿Quién es Él? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo? ¿Para qué? Y a partir de esto es lo que se llama, a través de tu acción te conocemos. Entonces, además de sentir en mí mismo lo que Él hizo conmigo, que Él rompió, que Él corrige, que Él reconecta, que Él aleja, acerca, entonces como resultado de todo esto, yo comienzo a comprenderlo a Él en sí mismo. Esto es lo que se llama alcanzar el pensamiento de la creación. Y yo alcanzo que esto es hacer bien a sus criaturas, que Él hizo su creación con el fin de hacerme el bien a mí, es decir, de elevarme a mí al nivel del Creador en sí mismo. Y bueno, hay luego todo tipo de estados, acciones, resultados que nosotros alcanzaremos. Nosotros todavía no tenemos las palabras para esto, para ellas. Es por eso que la sabiduría de la Kabbalah habla en emociones también, pero uno no puede transmitir estas cosas de manera emocional. Es por eso que los cabalistas, hay una razón por la que transformaron esto en el lenguaje de la Kabbalah, es decir, las luces, las vasijas, los registros, las pantallas, porque allí en él tú puedes hablar de manera práctica y como resultado de esto, aquellos que practican estas operaciones sienten lo que les está ocurriendo allí. Con eso, esto es lo que se llama a través de tus acciones te conoceremos, porque al realizar estas acciones de conexión entre nosotros, con pantallas, con sobreponernos a la separación entre las vasijas, a través de esto nosotros alcanzaremos la fuerza superior. Última pregunta. Luego de conectarnos, luego de la ruptura, nos conectamos con los amigos de la escena a un cierto nivel de conexión, nos disolvemos unos en otros. Escuché que tenemos que añadir algún escrutinio, algún enfoque hacia el creador de él. Nosotros tenemos mucho trabajo que hacer respecto a esto. Esto es solo el comienzo. Es como si tú estuvieras recibiendo un ticket, un billete para ir a un nuevo lugar, pero tú no sabes lo que ocurre allí hasta que tú entras, hasta que tú tienes la fuerza, el poder o el dinero para comprar el ticket. El dinero viene de las palabras anhelo en hebreo. Kesef, que es dinero, viene de la misma raíz que la plata. Es decir, que se trata de la medida en que tú cubres tu vasija, tu deseo de recibir y te conectas por encima de ella. Y a través de esto tú alcanzas una capacidad de conectarte a un nivel más alto. Y tú comienzas a aprender lo que este dinero, esta fuerza de otorgamiento, que es llamada la fuerza de Binah, y el metal en sí mismo, la plata, es la fuerza de Binah. Jochma es el oro, esto es Keter.
pero biná es plata, que es la misma palabra que dinero. Y así es como avanzamos. Todo depende de la medida en que la persona adquiere las vasijas de otorgamiento y las implementa, las realiza en la conexión entre nosotros. Es por eso que cuanto más yo regreso durante el día a la conexión con los amigos, no físicamente, ni siquiera con palabras, sino simplemente en mi corazón, en mis pensamientos, tanto como sea posible, en esa medida, yo avanzo hacia la corrección de las vasijas. No hay nada más que hacer. A partir de las acciones corporales, nosotros nos elevaremos un poco más. Sentiremos allí la unidad en las acciones espirituales y así seguiremos. Y no debemos confundir esto desde ya con todo tipo de cosas que la humanidad tiene, tendencias para construir todo tipo de sociedades comunistas, o etcétera, etcétera. No hay conexión con eso aquí. Estas son incorrectas. Nosotros estamos estableciendo una conexión que está por encima de la razón, por encima del ego humano. Y así es como avanzamos. Sí, nosotros aún tenemos que sentirlo. Turquía 4. Buen día, Raf. Buen día, Kli Mundial. ¿Acaso la fe por encima de la razón es algo esencial de la escena? Sí, sí, tú puedes decirlo así. En la medida en que la persona siente al otro, siente a un otro, esto es lo que se llama la fuerza de la fe. Y cuanto más alto él está con esa fuerza por encima de su conexión consigo mismo, está por encima de la razón. Sí. Kabyu 3. Hola, Raf. Pregunta de la escena. En el extracto, segundo párrafo, puede explicar: además, uno debe trabajar y creer que su trabajo está por encima de la razón, incluso aunque los sentidos le digan que este trabajo está dentro de la razón. Gracias, Raf. Cuando nosotros empecemos a trabajar y esforzarnos en esto, tendremos esta pregunta: ¿cuándo estamos trabajando por encima de la razón? ¿Cuándo estamos trabajando dentro de la razón? Porque a una persona le parece que básicamente está avanzando en la misma dirección, con la misma razón que tenía antes. No ve la resistencia, este choque, sino que solo después empieza a sentir dónde se encuentra, está de este lado o del otro lado. Él necesita acumular muchas impresiones. A partir de este abordaje que está en contra de su ego y a favor de la conexión, y entonces lo verá. Yo comprendo que estas cosas todavía sean vagas para nosotros, ambiguas, pero esto sucederá. Nosotros llegaremos a esto y bastante pronto. ¿Mercas 1? La pregunta es exactamente sobre la línea que el amigo leyó. Cuando trabajamos en la escena, tú sientes dentro de la razón, sientes este trabajo de manera lógico dentro de la razón. Entonces también necesitamos intentar trabajar por encima de la razón en tal estado.
Tú simplemente deberías intentar relacionarte con lo que él está escribiendo, tanto como sea posible, penetrar en esto, y luego hablaremos de lo que sucede contigo. No empieces a buscar entre las palabras, simplemente haz lo que está escrito de manera sencilla. Lo que sea que él dice, intenta hacerlo. Y eso es todo. Y cuanto más tú lo repitas, las más veces que tú lo repitas, más éxito tendrás. Tbilisi. Hola Rav, hola Cli Mundial. Pregunta de un amigo. Resulta que cuando nos elevamos en fe por sobre la razón, descubrimos esta energía que trabaja en nosotros. ¿Es así? Sí. Esa es la pregunta. Bueno, excelente. Gracias. Petactiva 31. Buen día. Hablando de manera personal, ¿se puede sentir estados de ruptura, conexión? No está claro dónde se sienten los estados en el nivel de la escena porque cada uno tiene que actuar frente a su amigo. Entonces, ¿cómo descubrimos tal estado? Cuando nosotros queremos reunirnos todos nosotros juntos en una misma composición, una misma vasija, una única visión de sentirnos a todos nosotros como uno, porque a través de esto nosotros llegamos a enfocarnos de una manera que nos permitirá descubrir la fuerza que nos establece a nosotros para empezar desde el otro lado de la barrera. Entonces, a través de nuestros esfuerzos, nosotros llegamos a un estado en el que llegamos a sentir que estamos lidiando con el Creador, que Él está dándonos a nosotros, así como un maestro de escuela. Él nos está dando un ejercicio y tenemos que hacerlo. Y luego nos da otro ejercicio y tenemos que hacerlo. Y de esta manera nos acercamos a Él. Excepto que a la vez nosotros tenemos que aferrarnos entre nosotros, porque nosotros realmente estamos en una clase y Él es nuestro maestro. Y así es como Él nos gobierna a nosotros, con el fin de desarrollar en nosotros las herramientas para sentirlo a Él, para percibirlo a Él. Esto es lo que se llama, a través de tus acciones te conoceremos. Y de esta manera avanzamos. ¿Cómo hablamos dentro de la escena de este estado? Porque en la escena no se quiere hablar de los estados de ruptura, sino que inspiración, conexión. Nosotros también tenemos que hablar un poco sobre los estados de la ruptura. Sin esto no podemos estar dirigidos correctamente. ¿Cómo podemos, de ser estudiantes en clase, hacia el maestro, de realizar acciones como el maestro? Primero tienes que aprender qué es una vasija corregida y qué es una vasija rota y cuál es la distancia entre ellas para posicionarla una en contra de la otra, en oposición a la otra en dos líneas y luego incorporar a las dos en la línea media. Y de esta manera, cuando tú haces esto, entonces tú puedes ser un maestro, convertirte en un maestro, por lo menos en este grado. Petactiva 22. Gracias, Rav. Pregunta a un amigo, en relación al extracto, ¿qué significa trabajar en otorgamiento cuando ve dentro de la razón y que hay estados que nosotros no experimentamos aún, entonces es difícil decir algo sobre esto, pero nosotros también tenemos que creer que todo lo que hacemos y lo que experimentamos, lo experimentamos desde lo alto, desde arriba, y nosotros simplemente tenemos que hacer un esfuerzo porque el resultado no es tan importante para mí,
y esto es lo que nosotros normalmente pensamos, sino que lo que es importante para mí es sencillamente hacer esta acción de manera correcta, no llegar al resultado correcto. Cuando mis acciones sean como las acciones de mis padres, es decir, tenemos que llegar a las acciones correctas. Y el resultado de estas acciones yo realmente no las juzgo, no las critico. Yo simplemente tengo que hacer las cosas correctas, ser capaz de hacer las acciones correctas. Eso es lo más importante. Piensen al respecto. Esto es lo que realmente es requerido de cada acto, o lo que hay que pedir respecto de cada acto. Permíteme hacer las acciones correctas. Pero lo que sucede como resultado de eso, yo no pienso sobre esto. Yo no pienso sobre esto. Yo tengo que volverme un trabajador realmente dedicado, devoto, un artesano, digamos. Él se preocupa por el trabajo en sí mismo y no por el resultado. Para él, el trabajo es ya el resultado. Este es el placer que es revelado en el trabajo espiritual, en el trabajo del Creador. ¿Para quién yo estoy haciendo esto? ¿A quién quiero yo traerle el placer de mis esfuerzos? Y entonces para mí el esfuerzo se vuelve placentero, porque yo estoy haciéndolo por el beneficio del Creador. Piensen sobre esto y verán que así es como es. Y este es el resultado deseable y correcto. Y este es verdaderamente el trabajo espiritual. Tel Aviv 1. Buen día, Rav, amigos. Asumiendo las bases que usted nombra, es difícil preocuparse por sí mismo, ¿es correcto? Sí. Yo no tengo que pensar sobre el futuro. Yo tengo que pensar sobre la acción actual que está frente a mí ahora, y yo tengo que estar adherido a esto con toda mi fuerza. En esta acción que nosotros estamos haciendo, pregunta el amigo, ¿en qué consiste esto de esperar en el futuro? Quiero realizarla ahora. Internet. Hola Rab, hola amigos. Pregunta de Mac 18. ¿Es que cuanto más nosotros avanzamos en el alcance de la espiritualidad, la fe cambia por una razón espiritual? Por supuesto. Digamos a la razón del superior. Pregunta de Tel Aviv 2. El Creador es revelado en la distancia entre la oscuridad y la luz. ¿Es que el Creador no es revelado en la luz? No puedes revelar nada en la luz. Imagínate que tú entras a un lugar completo, iluminado, sin ninguna sombra, sin ningún contraste, sin ninguna diferencia entre un lugar y otro. Tú no podrías ver nada, simplemente te enceguecería. Por eso es que nosotros, seres creados, podemos ver solamente entre la diferencia entre luz y oscuridad. Pregunta de Jerusalén. ¿Cuántos años está bien que una persona duerma frente a una cámara abierta? ¿Cuánto tengo que esperar viendo esto? Las personas podrían continuar toda su vida en esto. Teníamos un amigo todos estos años. Él llegaba donde Ravach y se dormía. Venía, se sentaba y se quedaba dormido, incluso antes que la lección comenzara. Durante toda la lección, él dormía,
Y al final de la lección, él se despertaba y se iba. Participaba con nosotros en las acciones, en las comidas. Era un amigo que era grandioso. Podía dormir todo el tiempo. Y le pregunté a Rabach y dijo, déjalo ser, continuando de esta forma. Yo no te convido mi propia impresión, pero los hechos que Rabach entregaba en tales casos, mover un poco a la persona, despertarlo un poco, pero en un caso especial, simplemente déjalo dormir. Mac 3. Да, доброе утро, спасибо, Раф. Вот вы сейчас говорите, что мы начнем чувствовать ближнего. Вот у меня вопрос. Buen día, gracias, Rab. Я начну чувствовать то же, что чувствует Usted dijo que nosotros empezaremos a sentir al otro. Entonces mi pregunta es, ¿empezaré yo a sentir lo que el amigo siente? товарища. ¿Y cómo hago para no engañarme a mí mismo o inventarme que estoy haciendo esto y empezar realmente a sentir? Intenta de llegar a lo que sientas y luego verás. Yo no te puedo dictar que tú alcances esto. Tú tienes que llegar y sentirlo en tu estado. En estos estados. Y más allá de eso, los estados serán más claros para ti, emocionalmente, de tu sensación y luego tu intelecto. Así tú comprenderás. Este es el desarrollo espiritual. Beersheba. Buen día, Rab. Buen día, Decena Mundial. Es un tema muy interesante y tan complicado. Está escrito al final del extracto: todo lo que la persona crea dentro de la razón se vuelve por encima de la razón. Y todo lo que pensó que estaba por encima de la razón se vuelve dentro de la razón. Entonces, mi pregunta es, primero que nada, ¿cómo llegamos a esto, a este proceso en la decena? Es como si se tratara ya del intelecto superior. ¿De qué se trata? ¿Es nuevos elementos de los materiales que aprendimos ayer y solo el Creador puede hacerlo? Por supuesto, todo lo que llega, el Creador lo entrega. Nosotros tenemos que tomarlo con responsabilidad. Por favor, intenta realizarlo. Todas las conexiones que existen cerca tuyo, alrededor en el grupo, intenta atarlas juntas más y más, en cada momento, y que sea nuevo para tus ojos. ¿Puedo continuar, Rab? Sí. A veces se siente como si el Creador estuviera bloqueando este proceso. Él me da una sensación de dificultad de conectarme. Y tú tienes que continuar. No hay pregunta, no hay duda que el Creador te envía a todo. Y tú tienes que buscar la respuesta. También desde la derecha y desde la izquierda, cómo avanzar. Tenemos que trabajar con la izquierda y con la derecha, en contra tuyo, porque así realizamos las acciones. Luego de varias acciones comenzaremos a entender, así es como se educan los niños, varios obstáculos delante de ellos. No puede ser que su amado padre pone estos obstáculos frente a su niño, pero específicamente del amor por el niño, él comienza a crecer. Está Jochma y hay Bina. Hay amor por un lado, en donde no quiere
dar ningún ejercicio al hijo, poner alguna dificultad para el ego, pero el adolescente tiene que crecer. Aunque no quiere, tú pones varios obstáculos frente a él y tiene que superarlos para poder crecer. Nosotros somos iguales, excepto que para nosotros los crecidos son el Creador. Entonces Él pone todos los obstáculos. Vamos a ver estos ejercicios y realizarlos, completarlos. De otra forma, ¿cómo creceremos? Todo lo que está sucediendo en nosotros es solo que viene del superior, del único superior, y Él desea que nos elevemos en los grados hasta el Creador. Pero nosotros somos los seres creados, entonces vamos a elevarnos. Con su permiso, en este proceso, cuando esto ocurre, hay algo muy interesante, que es que la razón se vuelve sentimiento y los sentimientos se vuelven razón. Es como que se mezclan, uno pierde un poco las diferencias entre ellos. Es verdad, cambiará cada vez. El Creador la fe se vuelve razón y así llega un nuevo grado de fe, en fe por encima de la razón. Así es como avanzamos. Gracias, Rab. Latín 2. Gracias por la oportunidad. Quiero ser el artesano que usted mencionó. ¿Debo quedarme callado o tratar de despertar la escena con esas preguntas? El motivo es porque a veces hay amigos que se incomodan con mis preguntas. Es cierto, yo estoy de acuerdo con ellos. Tú tienes que pensar, de acuerdo a tu propio intelecto, qué es bueno para la escena. Más bien de acuerdo a la mente general, en relación al Creador, en relación al amor, y no de acuerdo a tu ego. ¿Cómo tú despiertas a la escena? Intenta despertarlos desde el amor, y entonces te acercas a la escena, pero que eso es, que sea correcto, por la correcta forma. Hola, Rab, hola, amigos. Pregunta de la escena. ¿Qué puede uno hacer para transmitir a sus amigos la nueva etapa que ha alcanzado cuando avanza con fe por encima de la razón? No deberíamos hacer estas cosas, solo deberíamos despertar a los amigos y no pasar grados unos a otros. Solo despertar más y más otorgamiento entre nosotros. Bulgaria 1. Рав, какви са правилните действия във времето между нашите срещи, чрез които можем да се поддържаме в стремежа към състоянието вяра над знанието? ¿Cuáles son las acciones correctas entre nuestras reuniones con las cuales podemos apoyarnos mutuamente en nuestros esfuerzos en fe por encima de la razón? Solo los ejemplos que podemos dar. Uno para otro, cada uno para la escena. Cuán devoto es a la escena. Y hacer estas cosas hasta cuanto sea posible a través del ejemplo, o sea, de manera emocional. Eso es. Ser ejemplos acerca de cómo estudiamos, cómo hablamos, hasta cuánto conozcamos el material, la conexión, respetar al grupo, la oportunidad. Esto es lo que necesitamos. Bueno, amigos, vamos a Mujeres Internet.
Pregunta del grupo hebreo. Está escrito que cuando la persona es recompensada con adhesión con el Creador, la Shejinah, la divinidad, le dice que el hecho de que haya la persona tenido que ser como un tonto antes era debido a que no tenía corazón. ¿Qué quiere decir que no tenía corazón? No tener corazón significa que no puedo activarlo. Quizás quiero activarlo, pero yo no puedo. Entonces, resulta que tengo que orar para que el Creador me dé alguna emoción, alguna sensación, la emoción en el corazón para los amigos. Es más sencillo para los hombres, principalmente las mujeres. Tengo que pedir al Creador que me dé la correcta sensación en relación a los amigos para que podamos sentir la cercanía en la relación entre nosotros y poder elevarnos al próximo grado espiritual. Por favor. Pregunta de Kiev 7. ¿Por qué es necesario para la persona que llegó al estado de por encima de la razón y equivalencia de forma, que luego tenga que empezar de nuevo y empezar a... Debería mantener esta comprensión de que la equivalencia de forma siempre constantemente lo lleva a buscar por encima de la razón, o debería buscar un nuevo nivel por encima de la razón? Yo constantemente tengo que buscar un nuevo nivel de estar por encima de la razón. Yo puedo estar en otorgamiento, puedo estar en una tendencia hacia el otorgamiento por los amigos, y entonces yo encuentro mi razón espiritual, y yo tengo que comenzar a sentir específicamente de esta forma, esta tendencia, esta vasija. Yo comienzo a sentir cómo nosotros retornamos a la vasija de Adam Harichón. Pregunta de Latin 13. ¿Por qué siento yo alguna de las amigas más cerca que otras? ¿Es correcto sentir estas diferencias? Ninguna es como la otra, nadie igual al resto, cada uno es muy diferente de acuerdo a su personalidad, en expresiones corporales. No hay dos iguales. Y yo siempre veo a los demás en relación a cuánta conveniencia está en relación a mi ego. Yo quiero ver cómo que seamos iguales, que no haya diferencia entre ellos, pero de ser un hombre con un corazón significa todo lo que me aparece en forma distinta frente yo quiero aceptarla como un alma, como parte de mi alma, acaso me guste o no, todos nosotros. Al final descubriremos que toda la humanidad, incluyendo las partes que yo odio aún más, todas son partes de mi alma. Así es como necesito crecer. Y en relación a esto descubrir la verdad. Y es todo mío. La decena de Darom. ¿Es correcto estar entusiasmada sobre la grandeza de la revelación a través de entender la grandeza del ocultamiento? ¿O tenemos simplemente que mirar al estado presente y trabajar con él? Yo no veo ninguna diferencia en relación. Tenemos que avanzar. Y así como hemos aprendido a lo largo del camino es lo mismo. El bien y el mal.
שאלה מ-PT 26, איך להאיץ את תהליך הכניסה למעלה מהדעת? De Petactiva 26, ¿cómo hacemos para acelerar la entrada en por encima de la razón? Simplemente muévanse más cerca de la conexión. No hay una tendencia natural de construir esto. La tendencia es cuando estamos en fe por encima de la razón. Por ahora, gracias. Necesitamos intentar acercarnos más a los amigos, especialmente acerca de aquellos por quienes yo no tengo una tendencia natural. Rechazo, no me quisiera conectar con ellos. No me puedo aproximar, pero tengo que hacerlo por encima de mí mismo y hacer un lugar para que el Creador se revele, porque el Creador se revela específicamente donde existen las mayores diferencias, donde haya un espacio para la conexión. Esto significa que por mayor espesor yo podré encontrar mayor purificación. Ok, ¿está bien? Moche, ¿dónde estamos? Extracto número 45. No matarás al puro y justo. Un justo es aquel que justifica al Creador, sienta lo que sienta, ya sea bueno o malo, todo lo acepta por encima de la razón. Esto es el estado de derecha. Puro se refiere a la limpieza de la materia, el estado tal cual lo ve, pues el juez tiene solo lo que ven sus ojos. Y si uno no entiende esta materia o no puede alcanzarla, no debe empañar las formas tal como aparecen ante sus ojos, lo cual se considera estado de izquierda, y debe sustentar a ambas. Nuevamente, no matarás al puro y justo. Un justo es aquel que justifica al Creador, sienta lo que sienta. Ya sea bueno o malo, todo lo acepta por encima de la razón. Esto es el estado de derecha. Puro se refiere a la limpieza de la materia. El estado tal cual lo ve, pues el juez tiene solo lo que ve en sus ojos. Y si uno no entiende esta materia o no puede alcanzarla, no debe empañar las formas tal como aparecen ante sus ojos, lo cual se considera estado de izquierda, y debe sustentar a ambas. Sí, se puede decir así. Esto debemos comprenderlo, esto puedo alcanzarlo, y esto aún está frente a mí. Respecto de dónde se encuentran sus fronteras, y así avanzará. Gracias, maestro. ¿Qué significa, por un lado, que yo tengo que justificar a todo y por el otro lado, que no tenga que empañarlo? Yo tengo que justificar todo y por el otro lado, no empañarlo, sino aceptarlo como es. Ese es el significado de tener dos puntos de observación en la realidad. Uno aparece en nuestra vasija corporal, como alcanzamos y podemos verlo en nuestra vasija espiritual. Esto aparece en nuestras vasijas egoístas por el momento. ¿Y cómo yo puedo ver que yo creo que así es como funciona en relación a los ojos del Creador? Yo construyo la razón y la fe por encima de la razón.
disparidad entre Malhut y Vina. Esta distancia, así yo trepo de Malhut a Vina. Por favor, ¿puede explicar qué es la línea izquierda? Yo temo que se pueden confundir. De manera general, la izquierda es crítica y la derecha es misericordia. Así es suficiente por ahora. Buongiorno Rav. Come le Buen qualità día, Rav. dell'amico in decina ci permettono di stare nella linea centrale? ¿Cómo las cualidades de los amigos en la decena lo ayudan a uno a mantenerse en la línea media? La línea media es cuando veo a los amigos izquierda y derecha y yo ordeno mi adhesión frente a ellos en fe por encima de la razón. Tienen ojos y no ven, pero quiero estar adherido a ellos por encima de las formas despectivas que yo puedo ver. Y así yo avanzo. Mientras más avanzo, más los veo de manera negativa frente a mis ojos. Como los estudiantes de Rabbi Shimon que querían matarse unos a otros. Y así necesitamos ver lo que está frente a nosotros, lo que está delante de nosotros. Esto se llama caminar en fe por encima de la razón. El amor cubrirá todas las transgresiones. Ashkelon 2. Hola, Rav. Yo quiero preguntar sobre la situación en que se encuentra cada persona y todos estos sentimientos de rechazo, falta de conexión. Yo debo ver que el Creador se conecta conmigo, ¿no? Yo creo. Quiero preguntar entonces sobre este aspecto que siempre me cuesta. Yo no sé qué acciones deberían ser por encima de la razón y dónde está el anulamiento en ese estado. Por un lado, tú necesitas saber cómo relacionarte en la realidad, principalmente en la decena, y tú necesitas saber, en relación a la demanda de los cabalistas, las recomendaciones, cuál es tu relación respecto de esto. Entonces, ¿cómo? Dentro de la razón y por encima de la razón. Eso es. PT 19. Hola a todos. Es difícil para mí entender. Está escrito aquí que uno no debe empañar las formas como se presentan a sus ojos y luego dice que debe nutrir las dos, ambas. Bajo la razón, dentro de la razón, por encima de la razón. Estos tres, dentro de la razón y por encima de la razón. Debemos sentir que son estos ambos y sostenerlos. ¿Y esto quiere decir mantener esas tres? Dos, olvídate del tercero. Bueno, dos. ¿Mantener esas dos? Sí, sostenerlos juntos. Rav, ¿puedo yo también hacer una pregunta? Lo que dijo antes el amigo, ¿la anulación debería también ser por encima de la razón? De otra forma no podría estar por encima de la razón, si no es a través de la anulación. PT 10. Preguntar respecto de lo que dijo, que nosotros tenemos que intentar acercarnos a los amigos, a aquellos amigos con los que nosotros no tenemos esta tendencia natural a conectarnos. ¿Cómo hacemos nosotros esto de manera efectiva? Porque me parece que es una herramienta muy práctica esta. Sí, de manera práctica. Vamos a decir, en tu grupo tú tienes a Dion. Intenta sentir cómo te acercas con una aproximación positiva
Sé que es difícil, prácticamente imposible, pero adelante. ¿Qué significa intentar? Abramos esto un poco. ¿Cómo lo hago? Tráele algún dulce mañana. Aún a tus reuniones. Algo distinto. Inténtalo y ve cuánto esto te va a influir. Hasta cuánto tú no quieres, pero hazlo, ve cómo tu actitud va a cambiar. ¿Qué es lo que te va a suceder? Tráele un dulce. Pero, ¿qué tipo de sensación tendrás dentro? ¿Qué luchas, inconveniencias, cosas implacenteras? Por un lado, mira lo que te va a suceder. Luego nos cuentas. Yo quería preguntar una cosa más. En nuestra sociedad tenemos relaciones en las que la gente a veces no habla entre sí por años, están enojados y cosas del estilo. Excelente, tienen una gran oportunidad de poder atraer la conexión. Entonces, ¿cómo empieza uno esto? Si yo tengo un amigo que no me habla a mí, yo sufro de esto, yo creo que nuestra relación en el trabajo también sufre de esto. ¿Cómo empezamos esta corrección? El hecho de que no te puedes sostener se entiende. Tienes que justificarlo. Yo conocí tal persona que no podía estar frente a mí, pero ¿qué podía hacer? Dinos. Yo he estado pensando por mucho tiempo sobre esto. Entonces, ¿qué nos aconsejas hacer? No lo sé. No sabes, piensa en esto hasta mañana. Tú necesitas hacer distintas acciones para que estas acciones te traigan conexión con Él, al menos. El asunto más correcto es darle regalos. Yo te estoy trayendo este regalo. Yo sé que las relaciones entre nosotros son raras o que quizás no tenemos ninguna relación, pero está escrito en los textos cabalistas y nuestros maestros nos cuentan que debemos acercarnos unos a otros. Yo no sé cómo hacerlo correctamente, pero yo espero que tú me entiendas de manera correcta. Debo acercarme a ti, aunque no haya bases sólidas sobre... Pero por ahora toma este pequeño regalo de mí. Y tú verás cómo de este momento en adelante el amor cubrirá todas las transgresiones. Y tú sentirás que tú debes tomar pasos de acercamiento unos a otros y de poder sentir esta calidez y este progreso cálido. Así es como funciona. Así como funciona. ¿Sí? Lo principal es concesiones. Esto es lo que nos cuenta Rabach, especialmente en la familia, donde hay solamente una cosa. Especialmente lo que sostiene junta a la familia en nuestros tiempos y en el futuro, porque el ego está creciendo en todos y cada uno, en toda la humanidad, y ya no te puedes... Las personas se divorcian y comienzan nuevas familias. No, tenemos que sostener las conexiones entre nosotros y solo a través de un asunto, concesión.
Intenta prepararte a ti mismo para que puedas realizar concesiones. Significa que tú te anulas en una medida pequeña al menos, como la familia. En el grupo simplemente tiene que suceder todo el tiempo, anularse. ¿Qué es lo que tengo que anular? ¿Qué concesión concreta estoy haciendo? Tú tienes la crítica, tú cancelas esta crítica, tú verás a todos y cada uno por un lado, con tus ojos bien abiertos, como en tu ego tú no puedes sostener cómo él es, cómo se comporta, por un lado, y tú por el otro lado, tú lo aceptarás como el más grande de la generación. En cada vez, todas estas son preparaciones para poder estar dentro de la razón y por encima de la razón. Adelante, atrás, tú te ves en este giro, tú te verás, te preparas a ti mismo para poder construir el Partzuf espiritual, porque tiene Malhut en él y tiene Keter en él, las cualidades que conectan a Malhut y Keter juntos. Entonces, el anulamiento consiste en anular mi visión, mi mirada desde dentro del ego, la que viene de allí. Desde lo que tú ves de manera egoísta, quieres construir la imagen opuesta de lo que tú ves, que los amigos son los grandes de la generación, el grupo está completo. De ser capaz de todo, y así es como nos tenemos que relacionar. Así te relacionas a ellos. No pienses que es una mentira, porque es en verdad la verdad. Tú encontrarás al Creador y por seguro tú avanzarás. Y entonces tú podrás tener una crítica media hora al día. Tel Aviv 4. Rav, yo una vez hice este ejercicio. Había un amigo respecto al cual yo sentía rechazo y nosotros leímos un extracto, pero luego sentí que estaba llenado de ego. No lo vi a él como grande, sino que me vi a mí mismo como grande. Esta también es una bella lección. Que yo me siento más grande que los demás y que yo merezco tal y tal y tal. Así es como yo pienso. Ahora, a través de anularme frente a ellos, yo me convierto incluso en más grande. Pienso que merezco aún más. Maravilloso, ¿lo ves? ¿Tú ves cómo el ego constantemente te empuja? Ok, pero ¿cuándo es que yo veo su grandeza? Anúlate en la forma en que tú te anulas frente a tu amigo y frente a todos los amigos en el grupo. Y así, de esta forma, tú estás pidiendo al Creador que te ayude con esta anulación para poder completarlo en una verdadera anulación. No anulación solo egoísta, donde tú te elevas y tu ego, ahora yo merezco más. Yo era un pequeño egoísta y ahora cancelaba mi ego, pero entonces yo merezco el doble de la ganancia. Ahora te diriges al Creador. Tienes que tener esta superación frente a quien tú te diriges en esta bella acción de anulación que tú aparentemente tú intentas realizar, lo que los cabalistas escribieron. Cuando tú aparentemente lo haces, descubres que estás realizando una acción egoísta. Entonces, ¿qué haces?
Tú te rindes, tú levantas tus manos al Creador y así tú bailas. Nueva York 4. Nosotros hemos tenido Tenemos muchos estados entre nosotros y cuando sentí que empecé a llenarme con amor, la bondad del amigo, el bien que hay en el amigo, y eso, de repente la crítica empieza a desaparecer. Entonces, ¿cómo podemos mantener el fuego de la crítica cuando sentimos el calor y el amor? Voy a decir, Seth, dice Rav, tienes que continuar. Tenés mente, tenés emoción, tenés todo. Simplemente hay que continuar trabajando de forma más intensiva, si se puede. Pero la verdad que estás avanzando y no tengo algo para decirte que agregues. Por ahora todo lo que haces es correcto. Lo que hace falta es más tiempo, un poco más de tiempo. Participar en las clases, repasar el material de estudio. También antes de la clase ya leer los fragmentos y después de la clase también leer los fragmentos y ver hasta cuánto que entendiste o no. Cuando que te olvidaste lo que hubo en la clase y antes de la clase. Y así vas a ver que hay un avance. La fe por encima de la razón nos llega de forma muy lenta, como si fuera. No es lenta, es la construcción interna de los kelim, de las vasijas. Por eso escribe Baal Sulam que hace falta 10, 20, inclusive 30 años para llegar a eso. Pero todos llegan. Eso está ante nosotros igualmente. Vamos a seguir girando y vamos a hacer lo que hace falta de estado en estado. Доброе утро. Спасибо учителю вот за такое детальное объяснение, как покрыть отторжение любовью. А вот как правильно хорошие связи принимать в вере выше знания, а не самонаслаждаться им? Es justo lo que quieres decir, que yo siento la conexión con los amigos de forma buena y linda, cómo yo puedo elevarme por encima de eso. Entonces, dentro de la familia nosotros hacemos a veces, incluso a propósito, ¿cómo decirlo? Digamos, corrupciones, que a partir de eso que estamos bien, entonces nos parece que queremos arruinar un poco ese estado, porque sentimos que en el estado así que todo es liso, así, limpio, no nos sentimos uno al otro. Tenemos que sentir como una ruptura, un alejamiento, algo sobre lo cual renovar el amor. Porque toda nuestra inspiración, nuestra impresión es de sentir la ruptura, que nosotros nos elevamos por encima, que nos sentíamos mal y ahora nos sentimos bien. Lo contrario, mejor no nos podemos sentir. Por eso, ascensos y descensos. Ascensos y descensos. Así tenemos en la espiritualidad también. Solo que nosotros tenemos que entender hasta cuánto que estas cosas son necesarias, porque las criaturas no pueden construir nada positivo, sino solo por sobre la sensación negativa. Lo contrario no hay. Por eso el amor cubrirá todas las transgresiones. Traten de hacerlo, pero de forma examinándolo, de forma con crítica de por qué el Creador hizo estas cosas y por qué fue la ruptura del alma de Adam Rishon. Nosotros todos esos estados, sin todos esos estados que tenemos por parte del Kli de Adam Rishon, nos encontraríamos realmente
de- no podríamos sentir el bien sin sentir el mal. Seríamos como impotentes. Ustedes entienden hasta cuánto que en realidad es la sensación de la corrección que nos trae el placer. Tbilisi. No, вопрос от товарища, Рав. Эти ненавистные части Pregunta un amigo, Rav. того, чтобы мы в вере, в знания должны прийти к любви. Это так? Esas partes que odiamos es para que la fe por encima de la razón, lleguemos al amor. Rav dice, sí, por supuesto que sí. Интенсивность ненависти — это хороший признак продвижения? Pregunta, si el amigo se sostiene en el grupo, entonces la intensidad es una buena señal. Rav dice, tiene que ser de forma alternada, a veces a favor, a veces en contra, a veces a favor y a veces en contra. Que como los alumnos de Rabbi Shimon que descubrieron que querían matarse uno al otro, pero entre el uno y el otro había una irrupción de amor y conexión, y otra vez quiere matarse, y otra vez quiere conectarse. Y siempre sentían por qué les pasa a ellos, qué es, que al fin y al cabo está la aviut, el choque entre ellos y sobre ellos el amor. Si no hay transgresiones, no hay amor. Por eso tenemos que aceptar de forma real, de forma madura, adulta, que nosotros así avanzamos. El amor cubrirá todas las transgresiones, otra vez amor. En el final de la corrección, ahí se revelan cosas que cómo nos podemos sobreponer a los crímenes que se revelan. Es imposible. Entonces el Creador nos trae el ángel y nos eleva por encima de todas las transgresiones. ¿Está bien? Yo no puedo más sostenerlos acá. Tenemos que avanzar también en el material de estudio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lee fragmento 46. Fragmento 46. La regla dice que la línea media es una fusión de las dos líneas, dado que la línea derecha de Kedushá es la perfección por estar por encima de la razón. Y la línea izquierda ve todo dentro de la razón, lo cual es incompleta. Por el contrario, está llena de carencias. Por esta razón, la línea media consta de dos líneas, es decir, que es imposible ir por encima de la razón antes de que tenga una razón lógica que le muestre la situación como razonable, como dentro de la razón. Entonces se puede decir que no considera lo que la mente lo obliga a hacer, más bien va por encima del intelecto y cree en los maestros, en lo que ellos le dicen, y no usa su propia mente. Pero si no tiene el conocimiento y la mente para que le digan algo, no se puede decir que está yendo por encima de la razón. Esta es la razón por la cual la línea media se llama paz, ya que necesita las dos líneas. Es decir, si tiene dos líneas opuestas y necesita a ambas. Otra vez, la regla dice que la línea media es una fusión de las dos líneas. Dado que la línea derecha de Kedushá es la perfección,
por estar por encima de la razón. Y la línea izquierda ve todo dentro de la razón, la cual es incompleta. Por el contrario, está llena de carencias. Por esta razón, la línea media consta de dos líneas, es decir, que es imposible ir por encima de la razón antes de que tenga una razón que le muestre la situación como se ve ante sus ojos dentro de la razón. Entonces se puede decir que no considera lo que la mente lo obliga a hacer, más bien va por encima del intelecto y cree en los maestros, en lo que ellos le dicen, y no usa su propia mente. Pero si no tiene el conocimiento y la mente para que le digan algo, no se puede decir que está yendo por encima de la razón. Esta es la razón por la cual la línea media se llama paz, ya que necesita las dos líneas, es decir, dos líneas opuestas, y necesita a ambas. Taller, ¿cómo nosotros construimos la línea media en nuestro trabajo? Por favor. שמענו דווקא המון דוגמאות בשיעור הזה לאיך אפשר להגיע למצב. Tenemos un montón de ejemplos en esta clase, cómo podemos llegar a un estado que tenemos que ir por encima de nuestra mente. Justamente tenemos todo el deseo de ir ahí, toda la oposición. La línea media es justamente en las acciones que hacemos contra nuestro deseo, de acuerdo con lo que nos enseñan los cabalistas, los maestros. אנחנו לא מוחקים את מה שאנחנו מרגישים בתוכנו, את הדעת הזאת. אם לא יהיה לנו על מה להתגבר, על מה להתנגד, על זה, אז אין משהו שהוא למעלה מזה. לכן אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב על... Hay algo por encima de eso. Todo el tiempo nosotros tenemos que pensar y sostener esto que sentimos por dentro, que todo el tiempo se despierta, y todo el tiempo construir por encima el otorgamiento que lo ponemos por encima de nuestra razón. כל הרגשות חשובים, צריך לשקלל את הכל פנימה, ויש פה גם איזה קצת עניין של תפקידים, כן? כאילו מצד הטבע יש לנו אולי שמאל, ומצד העבודה מראה רבה. Por naturaleza nosotros tenemos la línea izquierda, lo que nos muestra Rabash en la conexión. Quizás tenemos un deseo de estar en la derecha, entonces está el Creador que también tiene que venir y construir entre nosotros la línea media. Porque pareciera que es la parte de él en todo el sistema. Nuestro trabajo, lo importante es que desarrollemos una carencia, que el Creador construya la línea media, lo que nosotros descubrimos, sentimos esa viut, esa conexión que sentimos que tiene que haber. Cuando se siente esa disparidad, tenemos un lugar para actuar, trabajar. Que despertar a uno al otro con ejemplos y que al fin todo se resuma en una plegaria. Por parte de la naturaleza, soy lo más izquierda posible. Por parte del propósito de la creación, ya nos encontramos en el final de la corrección y todo está en perfección y no puedo saltar de un lugar a otro. Yo puedo hacer el esfuerzo y en eso ya encontraré la línea media, que es lo que se recibe desde arriba, pero el esfuerzo es por mi parte hacia los amigos. Esfuerzo de acercarme a los amigos, puede traer caramelos.
Y esto pasa en la decena que construimos línea media. Vamos a construirlo en algo fuera de la decena. Únicamente en la oposición que sentimos en relación a los amigos, al prójimo, y en ese quiero yo conectarme con los amigos y recibir esta fuerza que conecta. Los amigos que nosotros sentimos a través de los ejemplos nuestra sociedad espiritual. El regalo que recibimos de arriba es el creador, es algo simple. Siempre hay que jugar a la línea izquierda y lentamente vamos a sentir lo que es la línea media y de arriba van a corregir. היה את התרגיל הזה שעשינו בעשירייה השבוע, שחשבנו על חבר שיש לנו קשיים איתו, ואחרי זה כאילו איך אנחנו מתגברים על זה, וזה, השני ההפוכים האלה ממש עשו משהו מאוד מיוחד בינינו. זה ההשלמה הזאת בין שני הדברים האלה, שאנחנו עושים כל הזמן בעשירייה, אני חושב. Esa es la diferencia que hacemos entre los dos estados. אנחנו שומעים גם את רב אומר לא מעט לחברים, תמשיך, תנסה, ייקח עוד זמן, תמשיך. Como dice Rav, continúa, hace. Lo principal es hacer. לחפש את זה, לבקש את זה, להתאמץ בזה, כמו הבירור ששמענו היום עם מאריק. Como la aclaración que escuchamos hoy con Marik. לעשות מעשים, לעשות פעולות. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, וככה אנחנו... Detrás de los corazones siguen los corazones. Cada acción que hacemos, cómo ser más exactos, cómo ser más contundentes. זה כאילו שצריך לאסוף, כן, לאסוף איזה שק עם הבחנות, שק עם ניסיונות, שק עם הצלחות, כאילו להכניס בפנים את הכישלונות. ולכן חשוב לאסוף לשק, כן, שלא נהיה אדישים, שלא נחשוב שהדברים ייכנסו לשם סתם כי הרוח נושבת והם נכנסים לשק, אז אנחנו צריכים לעסוק ממש. Hay que poner una bolsa y empezar a recolectar las cosas y dar como este caramelo al amigo, hacer los ejercicios. Entonces, sí, si tenés una bolsa con todos los discernimientos, al final vas a poder arreglar las cosas y la luz puede ordenarte las cosas. Solamente hay que arreglar las relaciones entre nosotros. Rav, yo pienso que si nosotros nos preocuparíamos de forma general por el grupo, no tendríamos cosas, no nos pasaría en el grupo cosas porque el campo general obligaría a cada uno a buscar conexiones con los demás de forma obligada. Ve lo que pasa. El creador es el campo general llamado Shejina. Él mora dentro de la Shejina. En la medida que nosotros le preparamos la Shejina, sería como la morada, el lugar de la conexión entre nosotros. El creador mora en esta conexión. Entonces entre nosotros se siente la fuerza de conexión, de amor, de inclusión mutua. Y esto es lo que pasa. Por eso todo nuestro trabajo tiene que ser en una preocupación de construir la Shejina. De acuerdo con eso, vamos a revelar en ella al Creador, que es el morador. De acuerdo con esto, cada uno va a sentir hasta cuánto que debe
llevar a cabo acciones para que esta Shejina general que lo obliga, lo atrae, es la conexión con los amigos, conexión con la sociedad general. Entonces no va a ser difícil porque así la atmósfera general así va a existir, nos va a obligar. Hay que pensar en esto más. Bueno. Ahora vamos a pasar al prefacio de la sabiduría de la Kabbalah, apertura a la sabiduría de la Kabbalah. Y antes cantaremos juntos una canción y entraremos en eso. Face after face, race after race, from one cage to another. Mask after mask, task after task, lost in the sands. Through you there's a cry, through you there's a light, a place to be discovered. Through you there's a way, together we pray to rise. To see the face of love through your eyes. Together as one, and now we rise, and every word an echo from the skies, breaking the walls, hearts unite. See a picture of me. Through you I find my flaws. Through there's a key, a place where we can open doors. Together we yearn, the fire it burns, a chance to feel alive. A song from the heart, singing that love will cover our crime. To see the face of